Soy el doctor Sebastián Villegas, jefe de la Unidad de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Ezequiel González Cortés, Santiago, Chile. Y les vengo a presentar nuestro trabajo, Impacto de la pandemia del SARS-CoV-2 en el outcome del paciente quemado pediátrico del Hospital Ezequiel González Cortés, estudio comparativo entre los años 2019 y 2020. Declaro no tener conflictos de interés. Wuhan, diciembre del 2019. Se inició el brote de COVID-19. Esta enfermedad comenzó a diseminarse y extenderse rápidamente a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. La OMS, el 30 de enero del 2020, declara que esta enfermedad constituye una emergencia de salud pública y el 11 de marzo del mismo año lo declaró pandemia. El mundo cambió y todos nosotros cambiamos con él. En Chile, el 18 de marzo del 2020, nuestras autoridades declaran el estado de excepción constitucional de catástrofe, estado que levantaron recién hace algunas semanas. Esto significó cambios en el funcionamiento hospitalario orientados por las recomendaciones de la OMS y adaptados a la realidad de cada institución. Desde ese entonces hubo dos caminos. Uno para aquellos pacientes con PCR positivo o PCR pendiente que quedaban aislados en otras unidades, tenían restricción de visita y tenían un flujo paralelo a los pacientes que estaban libres de COVID. Cada especialidad de nuestro hospital desarrolló sus propias estrategias. Nosotros desarrollamos protocolos de manejo de pacientes quemados hospitalizados con COVID que quedaban aislados en otras unidades. También desarrollamos protocolos de pabellones quirúrgicos de este tipo de pacientes. Se suspendieron en los momentos más complicados de la pandemia las cirugías selectivas de cirugía plástica y fisurados. Un porcentaje importante de los miembros de nuestro equipo quedaron en reserva preventiva producto de los factores de riesgo y comorbilidades, y los que quedamos trabajando nos separábamos en turnos semanales de teletrabajo versus presencial. Hubo una intensa capacitación por parte del hospital en elementos de protección personal y aumentó significativamente la vigilancia epidemiológica. Tuvimos que limitar la atención abierta de pacientes quemados a nivel del policlínico. A todas estas estrategias para efectos de este trabajo las denominamos Protocolo de Prevención de Contagio Anti-SARS-CoV-2, es decir, PPC. En esta diapo pueden ver un instructivo para la instalación y retiro de las EPP específica para los cirujanos de quemados. En síntesis, tuvimos que desaprender y aprender, adquirir nuevos hábitos, cambiar nuestras costumbres y también nuestros ritos. Evidentemente, el tiempo de las cirugías se incrementaron producto del factor COVID. Esto también significó una modificación del funcionamiento en términos de la programación de los pabellones de todos los pacientes hospitalizados. Nos preguntamos qué estaban haciendo en otros países. Había poca bibliografía. Habíamos visto que había un aumento de la ambulatorización del tratamiento de los pacientes, había una disminución de las intervenciones quirúrgicas, un uso importante de coberturas cutáneas de larga duración con el propósito de aumentar los intervalos temporales entre cirugías y también un aumento de las curaciones en sala. Cuando buscábamos bibliografía para pacientes quemados pediátricos, esta era aún menor. Nosotros decidimos entonces mantener el protocolo terapéutico, mantener la oportunidad quirúrgica y solo adaptarnos a los cambios del funcionamiento hospitalario. Nos preguntamos cómo impactarían dichos cambios en nuestros resultados. De ahí nace el objetivo de nuestro trabajo, analizar el impacto de la pandemia del SARS-CoV-2 en el outcome de los pacientes quemados hospitalizados en el Hospital Ezequiel González Cortés de forma comparativa entre el 2019 y el 2020. Material y métodos. Hicimos un estudio de cohorte retrospectivo. Extrajimos los datos de la ficha clínica de todos los pacientes ingresados de la unidad de quemados del hospital entre el año 2019 no expuestos y en el año 2020 expuestos a las modificaciones del funcionamiento hospitalario por pandemia. Los periodos de estudio fue todo el año 2019 y marzo a agosto del año 2020. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes derivados a otro hospital y la selección de la muestra fue no probabilística. Se analizaron variables de los pacientes y de la quemadura, y para ver el outcome se analizaron variables como estancia hospitalaria, porcentaje de prendimiento de injerto, porcentaje de pacientes completamente reepidemizados, es decir, del total de los pacientes hospitalizados en un determinado periodo, aquel porcentaje de pacientes que no requirió ni injertos ni colgajos, sino que reepidemizó completamente. Y finalmente, el promedio de cirugías por paciente. El análisis estadístico realizado fue con T-de-Student, chi cuadrado y riesgo relativo. Resultados. Se analizaron dos grupos de pacientes, 236 pacientes del año 2019 sin PPC y 105 pacientes del año 2020 con PPC. Recordad que la PPC es el protocolo de prevención de contagio anti-SARS-CoV-2.
Los pacientes de los 2 años de estudio no tenían diferencias significativamente estadísticas en términos de género, promedio de edad, etiología, superficie corporal quemada o gravedad promedio. Al analizar la estancia hospitalaria, vimos que para el año 2019 esta fue de 14,3 días y para el año 2020 de 13 días. No hubo significancia estadística. Desde el punto de vista del prendimiento de injerto, para el año 2019, es decir, sin PPC, el prendimiento promedio fue 97,6% y para el año 2020, 99,8%. La P fue de 0,06. En términos del porcentaje de pacientes completamente revierizados, fue 63,55% para el año 2019 y 64,38% para el año 2020, nuevamente sin diferencias significativas. El promedio de cirugías por paciente en ambos grupos fue de 2,5, con una P de 0,79. El riesgo relativo de requerir injerto, según la presencia de PPC anti-SARS-CoV-2, fue de 1,003 con un P de 0,9. Es decir, no existe riesgo de requerir injerto en pandemia en comparación con el grupo anterior. En conclusión, podemos decir que frente a la pandemia del SARS-CoV-2 observamos que es posible mantener el protocolo terapéutico, mantener la oportunidad quirúrgica y también la calidad de nuestros resultados. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.